Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, hoy quiero hablar un tema que es bastante importante para entender muchas de las cosas que a veces se dicen a nivel internacional en términos de economía. Y me refiero concretamente al PIB. Porque mucha gente se espanta, ¿no? Cuando va a haber una recesión, cuando se desacelera la economía, cuando está el estancamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Hay gente que realmente, como no sabe o no comprende de temas económicos, pues a veces simplemente porque, oye, ¿sabes qué? Se estancó la economía. O la economía de Japón se ha desacelerado. Uy, es trágico, es esto, es lo otro. Alemania ha entrado en recesión. Y empieza a haber todas estas cuestiones de pánico, por así decirlo. Pero, a ver, hay que entender bastante claro qué es el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto de una nación. Esto en un periodo de tiempo, es decir, la producción de bienes y servicios a lo largo de este año es medido por todas las actividades económicas que se realizan en un país, ¿ok? Quede claro, actividad económica puede ir desde lo que es el que alguien haga un automóvil, el que alguien construya lo que son las luminarias para el alumbrado público, que alguien construya un hospital, etc. Todo eso va contabilizado. Pero aquí es muy importante recalcar un sentido concreto. Que el que exista actividad económica no necesariamente quiere decir que sea positivo para la gente en su conjunto, ¿ok? ¿Por qué? Porque imagínense que hay muchísima delincuencia, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que va a haber en el PIB o en la economía? Pues que va a haber más policías, más pago de abogados y toda la serie de cuestiones que surgen a raíz de esta situación que no es para nada positiva, ¿no? Dices, oye, bueno, sí, hay más empleos. Sí, pero ¿qué clase de economía se está basando esto? Ojo aquí en México, ¿no? Y esto fue parte de lo que se vino a dar a cabo en estos pasados sexenios, ¿ok? Y digo, no voy a ahondar tanto en esto porque no se trata de estar echando culpas ni nada, pero sí para recalcar, ¿no? ¿Cómo es que algo que es negativo, que tiene externalidades negativas para la sociedad en su conjunto, es positivo en términos brutos para el PIB? ¿Ok? ¿Qué es esto? El Producto Interno Bruto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dicen, miren, se compraron tantas nuevas camionetas para la policía, se compraron tantas nuevas cámaras, se compraron tantos chalecos antibalas, se compraron X, ¿no? Y esto no nada más es ahí, sino también para aquellos actores que se les está combatiendo. Entonces eso dice, mira, qué positivo. Incluso hay países donde todos este tipo de chochitos que venden estas gentes son legales, ¿no? Se contabiliza dentro del PIB porque es positivo. Y entonces todo esto que tú dices, mira, ahí se crean servicios, se crea todo en economía, pues no refleja realmente lo positivo en un país, ¿ok? Hay que tener eso en cuenta. Pero ahora, volviendo al tema de este PIB, ¿dónde surgió o por qué se comenzó a medir esto? Bueno, aquí esto fue por lo de la crisis del 29 en Estados Unidos, durante la Gran Depresión. Entonces aquí en Nueva York había un economista que se llamaba Simon Kuznets, y él quería encontrar una manera de medir la economía en su conjunto para poder salir de esta depresión que estaba pasando Estados Unidos, ¿no? Porque ¿cómo es que un estado sabe qué gastar, cómo gastar, en qué gastar? Necesitas medir la actividad económica. Entonces de aquí empiezan a surgir, a ver, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos ferrocarriles, tenemos una actividad metalúrgica, tenemos... Es decir, todas las actividades que había y que quería medir también lo que era verdaderamente lo que traía el bienestar a la nación. Todo este producto que se creaba a raíz del trabajo humano, a raíz de toda la interacción que había en este país, él quería ver cómo se podía medir verdaderamente el bienestar. Pero paso siguiente, llegó la segunda gran intervención por la democracia. Y aquí es donde entra otro de los grandes economistas, ¿no? John Maynard Keynes. Él lo que decía, mira, no necesitamos realmente saber cuánto bienestar hay, porque estamos en una intervención por la democracia. Y eso no es bueno para el bienestar. Lo que necesitamos saber es qué se produce en la economía, cuál es el mínimo indispensable que la gente necesita para consumir, y de esta manera saber cuánto queda para poder financiar esta intervención por la democracia. Entonces, aquí, ¿no? En medio de todo este revuelo que se suscitó a mediados del siglo pasado, el triunfo más importante es
que la medida cambió, el enfoque de esta medida, no el bienestar, sino en términos brutos, que es lo que se está creando, solamente monetario. La gente pues no importaba, por así decirlo, ¿no? Y hasta ahora, sino que todo se reduce a simplemente cuánto dinero. ¿Cuánto dinero se crea? No me importa que este dinero se haya creado a raíz de un estado policíaco, o no me importa que esto se haya construido a raíz de la devastación de mantos freáticos, deforestación de grandes cantidades de selva, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos lo que está pasando en Brasil actualmente, ¿no? Cómo es que se están acabando el Amazonas simplemente en pos de la economía, sin ver a futuro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que es la situación de Arabia Saudita y todos estos países de Medio Oriente que se están acabando pues sus recursos naturales, en el sentido de que es lo único que tienen, ¿no? Pues son desiertos. Tienen mucho dinero, tienen mucho petróleo y esto es lo que venden. El problema es que tienen tanto dinero que, y digo, ojo con esto, que es algo muy importante para que todos entiendan realmente lo que es el PIB, ¿no? O sea, todo se concentra en pocas manos, en los jeques, en estos pues reyesuelos que hay por ahí, a los cuales se les ha dado el poder para mantener el control, para que sigan contratando a compañías extranjeras para que sigan explotando esto, pero ellos se llevan su tajada, ¿no? Y cómo vive toda la gente en su general, ¿no? Las mayorías, la gente de a pie, no aquellos que están comprando sus Lamborghinis, sus Ferraris, etcétera, ¿no? Esa gente que lo vemos y grandes rascacielos y todo, pero todo es comprado. No hay realmente una industria nacional en el sentido de que, oye, mira, están creando procesadores, están creando tecnología, están creando diseños arquitectónicos que sean meramente nacionales, ¿no? Sino todo es adquirido. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando se acabe esa bonanza, ¿no? Y ahí va a pasar. Y otra cosa. Aquí hay un chiste que hay entre los economistas, ¿no? En el que sentido de que llega Bill Gates, por ejemplo, a un bar. Entra y le dice a todos somos igual de ricos, ¿no? Porque en términos económicos, así como se llega a medir, siempre se dice, ¿no? ¿Cuánto es el PIB per cápita? Y ya, es la riqueza, es decir, todo este PIB dividido en la cantidad de población que tiene este país. Entonces decimos, todos somos ricos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, comparado con Carlos Slim y todas estas familias que han sido impuestas ahí desde lo que empezó a hacer con la globalización, ¿no? Todas estas creaciones a través de la venta de las empresas estatales a las manos privadas, que en verdad simplemente se conservó el mismo estatus de lo que pasó a ser un monopolio estatal, pasaron a ser monopolios privados. Y se manejaba bajo el mismo esquema, ¿no? Se rescataba por medio del Estado, se ayudaba por medio del Estado, pero era para unas familias. Era lo mismo, y hasta la fecha, ahorita voy a ir a esto, en cómo es que México manejó una economía totalmente artificial, pero, ojo, supuestamente nosotros, los mexicanos, somos la economía número 11 en PIB por paridad del poder adquisitivo. Estamos arriba que Italia. Estamos arriba que Corea del Sur, estamos arriba de España, de Arabia Saudita, que Canadá. O sea, ¿ustedes en verdad creen que estos países donde tienen supuestamente un país, un estilo de vida mucho mejor, o lo que es Países Bajos, ¿no? Donde se encuentra Holanda, estamos arriba de Bélgica, arriba de Suiza, de Suecia, de Chile incluso, ¿no? O sea, este tipo de mediciones de decir, mira cuánta riqueza se crea en un país. Ojo, México es enorme, México tiene recursos, es el cuerno de la abundancia, por así decirlo. Pero a este ritmo de explotación, a este ritmo en donde supuestamente, pues, oigan, sigan produciendo, pero ¿y la gente? O sea, eso es a lo que quiero llegar. ¿Cómo es que no puedes tú medir realmente el bienestar de la gente, el bienestar de una economía, simplemente con términos monetarios? Porque lo que se comparaba con Japón, hubo un momento en el que hubo un verdadero auge en la economía japonesa, pero de repente se estancó. Llegó las crisis de las burbujas subprime, llegó la crisis de la bolsa y todo, y fue cuando se perdieron. Pero ojo, Japón nunca tuvo todas esas cuestiones de crisis en la población, de que, oye, mira, todos se van a ir a la calle y demás. La cultura japonesa, la cultura del honor, la cultura del deber, lo sacó adelante, ¿no? Ellos desde mediados de los 90, el 95 fue cuando estalla todo esto, caen y se han mantenido casi
en la misma, se han estancado prácticamente en su Producto Interno Bruto, según el Fondo Monetario Internacional, con todas estas estadísticas que sacan. ¿Y qué vemos en Japón, no? Trenes súper rápidos, trenes bala que van a una velocidad extrema, que llegan en tiempo como debe de ser, todo correcto. No hay lo que vemos, por ejemplo, en América Latina, donde miren la cantidad de crecimiento que hemos tenido, ¿no? Veamos el caso de Bolivia, el caso en donde una economía que dices, wow, ¿cómo es que con la llegada de un gobierno que se decía de izquierda, ¿no? Independientemente de todas las cuestiones malas que haya por ahí, vean cómo creció. O sea, era increíble. Y vean lo que le pasó. Vean las cuestiones que hoy en día tienen de problemas de a ver a quién van a elegir, cómo se van a desarrollar otra vez, porque quizás este enorme crecimiento del Producto Interno Bruto no se vio reflejado en verdad en la población. Entonces, cuando en México vemos y dice toda la gente, miren, estamos en recesión, todo se va a ir al... ya saben, ¿no? Porque México en el 2019 decreció en 0.1%. Entonces ya todo ahorita es malo, todo ahorita son cuestiones de que mira qué peligroso, mira la economía, ya no es un estancamiento, ya es una recesión, ¿no? Pero ese es un análisis muy mediocre, ¿no? Yo creo que ni siquiera un estudiante que apenas está en su segundo semestre se atrevería a decir o a analizar esta forma una economía, ¿no? O sea, a los repetidores de las noticias te lo puedo creer, porque tienen una línea. Pero cuando analizamos esto es, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Ellos, a raíz de los 80s, el ingreso o el ingreso promedio de los hogares, pues sigue estancado. No ha crecido como se debería, y desde esa vez, desde los 80s a la fecha, la economía, todos estos crecimientos que han ido teniendo se ha concentrado en el 1% más rico, e incluso es menos, hasta el 0.1%. Entonces, ¿de qué sirve a la sociedad en general que aumente el PIB si no se ve reflejado? ¿Qué pasó en Bolivia, no? ¿Qué pasó, por ejemplo, aquí? Para que digan a los que me están escuchando de México y que tienen mucho miedo o que no comprenden cuestiones de economía. Si nos vamos a analizar los salarios, los sueldos y todo esto, ¿qué se ganaba? Comparándolos con lo de 1970, vemos cómo es que hasta la fecha hay los datos hasta el 2018 son una pérdida del 66.03%, con base al salario que se medía en el 70, en precios reales. ¿Cuánto te alcanza? Es decir, ¿a cuántos kilos de tortilla te alcanza en los 70s? ¿Cuántos kilos de tortilla te alcanzan ahora? O sea, una pérdida brutal del nivel de vida de la gente en su poder adquisitivo. Y esto no nada más pasa en México, no nada más pasa en Estados Unidos, sino es a nivel internacional. ¿Por qué creen que toda la gente, todos los jóvenes hoy en día, realmente lo que quieren es protestar? Es ir en contra, no como mucha gente se les ponía antes, ¿no? De que mira, todos estos globalifóbicos o como se les decía, hippies, chairos o lo que sea, está protestando. ¿Qué pasa en Chile, señores? O sea, no es porque la gente esté voy en contra del capitalismo, no para nada, sino simplemente que van en contra de las cuestiones neoliberales, en el sentido de que no hay regulación, en el que el 1% o menos son los que están jugando con las reglas solamente a su favor, mientras que todos los demás se encuentran en la ruina. Las generaciones afuera, aquí en México, ¿qué va a pasar? Menos del 4% de la gente se va a retirar con una pensión digna. El resto de la gente, la gran mayoría, no va a tener pensión, y los otros pues va a ser con la pensión mínima garantizada, que es algo que no te alcanza ni siquiera para poder comer, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y porque economías donde vemos que sí crecen en el PIB y todo, siguen estancados. El mismo Estados Unidos, que se toma como referencia para medir el PIB por paridad del poder adquisitivo, pues ya lo vimos. Los salarios reales están estancados desde los 80s. Entonces, cuando te digan, mira, está cayendo, bueno, pero hay que analizar otros aspectos de la economía, como cómo están los servicios de salud, cómo están los servicios, todos los servicios públicos, educativos, etcétera. ¿Cuál es el verdadero bienestar de la gente?
En verdad, aquellos que tenían menos, hoy en día ya pueden consumir una canasta alimenticia básica. Eso es muy importante. Y no nada más ahí, sino, a ver, tienes alumbrado público, tienes todos los servicios de sanidad como alcantarillado, tienes la protección que necesitas, se están desenvolviendo tus ciudadanos realmente en una ciudad, en un pueblo, en lo que sea, pero que estén las condiciones necesarias. Si no existe eso, ¿de qué te sirve que el PIB siga creciendo? Porque puede que crezca porque aumentó lo que ganas, porque países como México, ¿no? 2012, cuando los precios del petróleo estaban a más de $100 por barril. Y había un crecimiento enorme, independientemente de que la crisis industrial ahí estaba. ¿Por qué? Porque veníamos todavía arrastrando todo esto de la crisis del 2009 y había realmente una crisis económica. Pero con todo esto del petróleo, pues simplemente se cayó, ¿no? Y había grandes bondades para que empezara a crecer una vez más, pues todo lo que fue el aparato burocrático del país. Entonces, esto es parte del poder. ¿Cómo ejerces el poder? El poder no es tanto en la gente que, oye, me sigues porque soy una persona buena, ¿no? No. El poder se maneja por medio de intereses. Dime tú qué me puedes dar y yo te apoyaré. Entonces todo se encarga de repartir el queso, por así decirlo, ¿no? Si tú repartes bien, si tú dejas que la gente empiece a cuestiones, ¿no? Que supuestamente ahí están, que ya las hemos, ya saben a qué me refiero. Cuando tú repartes bien todo esto, el chayote se puede decir en los medios de comunicación, lo que se hacía anteriormente, pues había un aparato económico que ya estaba aceitado según a ciertos intereses. Entonces, ¿qué pasaba con compañías como lo que es Televisa, ¿no? Que vivían en la bonanza, era considerada como una de las compañías, si no es que la más grande de medios a nivel Latinoamérica. Tenía un poder increíble, aquí crecieron, gracias aquí, fue el trampolín de grandes cantantes, por ejemplo Shakira, ¿no? Si no hubiese pasado por aquí no sería nada hoy. Entonces tenía un poder importantísimo en el que podía poner a presidentes, elegir lo que se debía de hacer y moldear la opinión de la gente de acuerdo a cómo tú lo comprabas que se pagara ese paquete. ¿Qué pasa cuando cambia todo? Pues vemos que no eran una compañía funcional, sino que vivían del chayote, vivían de la compra de voluntades. Lo mismo está pasando con muchas otras compañías en el sentido de la construcción, donde veíamos, por ejemplo, lo que pasó en el socavón de el Paso Express, ¿no? Entonces, todas estas cosas que veías, cómo es que se incrementaban los precios exponencialmente, de que pagaban por cierto concreto y nada más te entregaban el asfalto, una capita bien chiquitita, se deshacía y la economía seguía. Mira, está creciendo mucho la economía, hay mucha construcción. ¿Por qué? Pues porque era 3 o 10 veces el costo que te debían de haber cobrado a nivel comercial. Y aparte, como era de mala calidad, había que reconstruirlo. Y por eso la economía crecía. Se van dando cuenta cómo es que toda esta situación de medir las cosas por el PIB no es tan bueno si nada más lo mides en términos brutos. Sino que hay que ver, oye, a ver, ¿cómo están tus servicios? ¿Cómo está, por ejemplo, en la Ciudad de México? El transporte público, que está concesionado, ¿no? El metro de la ciudad es punto y aparte, pero también está sobrepasado. Somos tantos, es prácticamente más de la mitad del Estado de México que tienen que venir a la ciudad a trabajar, a estudiar, a hacer cualquier cosa, porque en el Estado no hay las condiciones necesarias. Entonces todos los servicios, todas estas cuestiones, al ser completamente tan aglomerados, de tanta gente, no se dan abasto. Y pues el nivel de vida pues es pésimo, ¿no? En el sentido de que te tardas como 4 horas al día para llegar al trabajo y para irte, ¿no? Son 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, y lo que pierdes ahí, ¿qué le pasa a tu vida?
¿no? Más aparte, tanta competencia, tanta gente, pues obviamente es que no hay los empleos con el sueldo que se deberían de dar. Son tan competidos que hoy en día le pueden pagar a cualquier persona que terminó la universidad, pues menos de lo que le pagarían o lo que ganaría a alguien en la calle trabajando como payasito o como limpiaparabrisas, etcétera. Así de grave está la situación, en donde tú ibas arrastrando, ¿no? Una vida donde decías, mira, la economía está estancada en sentidos de que creces al 2, creces al 3, pero bueno, ahí va. Pero la inflación era mayor a ese crecimiento, y eso afecta principalmente a las clases trabajadoras que van perdiendo su poder adquisitivo. Ahí lo vemos, ¿no? Con el salario, como es que era en 1970 lo que a la gente le alcanzaba, y como hoy en día, que independientemente de que se han ido dando aumentos y todo, pues todavía no está para que la gente pueda tener una vida normal, ¿no? Normal en el sentido de que puedes tener una vivienda, puedes tener hijos. No, hoy en día el trabajador promedio no le alcanza más que para que ellos vivan con un roomie, ¿no? A lo mucho, o vivir integrados en una familia, que todos viven hacinados en una casa. Porque ahí está el salario promedio según esto, de que la gran mayoría de la gente gana $350 o 7,500 pesos al mes. Con eso alcanza, ¿no? Entonces, ¿realmente te gusta que sigamos diciendo, oye, mira, estamos creciendo al 1, estamos creciendo al 2, al 3%? Eso no te dice nada, porque quizás todo se está concentrando en unas pocas manos. Y ahora, volviendo al tema de México actual, en el que quiero reflexionar un poco, ¿no? ¿Qué indicadores vimos el año pasado? Indicadores en el sentido de que dices, oye, mira, realmente la economía no está tan mal como aparenta, como nos dicen estos medios de comunicación, de que, mira, la economía está en picada, caído barreno y adiós todo, ¿no? Caímos 0.1%. Entonces, no, señores, hay que analizar, por ejemplo, el tipo de cambio, que es una medida bastante interesante para analizar también el comportamiento de la confianza de un país. ¿Qué ha pasado, no? Que el año pasado estuvimos en términos promedio por ahí entre 19, 19.2, 19.5 pesos por tipo de dólar. Terminamos en el 31 de diciembre en 18.90. Ahorita al tipo de cambio de hoy es 18.88. Entonces miren cómo es que, así como dicen, ¿no? Miren, se va a tronar la economía y todo. No ha pasado. Del tope que llegó a estar, ¿no? En cerca de 22 pesos por tipo de peso por tipo de dólar, actualmente pues se ha ido estabilizando. Ya no es esta caída estrepitosa que se había tenido, precisamente porque no había confianza en el país, en el sentido de que, bueno, es que todo es una verdadera corrupción, ¿no? Simplemente el ver el trato que se le daba al expresidente Enrique Peña Nieto por parte de Obama, de Justin Trudeau en la última cumbre, ¿no? Así como si fuera una basura el tipo, ¿no? Porque sabían en lo que estaba metido, cómo es que, pues prácticamente, ¿no? Él no era el presidente, sino que era todas estas cosas a las que se les quiere combatir y que hoy en día pues tienen tomado también al Estado mexicano, ¿no? Tienen tomada pues, a la población todavía, en el sentido de que hacen lo que quieren y que es muy difícil extraer todo, porque el poder judicial actualmente pues sigue siendo de ellos, ¿no? Y son 3 poderes que cada uno es diferente. Uno es el ejecutivo, otro es el legislativo y el otro es el judicial, donde los jueces pues trabajan para ellos. Pero bueno, volviendo a este tema del PIB, es importante recalcar, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Una economía se beneficia cuando la gente tiene que desechar sus celulares cada año. ¿Por qué? Porque pues bueno, los que los venden, por ejemplo Samsung en Corea del Sur, pues se benefician de que la gente tenga que comprar un celular nuevo cada año o cada 2 años a lo mucho, ¿no? ¿Y por qué? Pues así es la economía, es la obsolescencia programada para que no se afecte, para que no se pierdan puestos laborales, para que no se pierda la economía, para que el PIB siga creciendo. ¿Y crecer hasta dónde? ¿Qué tope tiene la Tierra en este sentido? O sea, que el reciclaje es pésimo para la economía. O sea, es lo que nos va a salvar a nosotros como especie. Pero vean nada más todas las industrias que existen en el mundo, cómo están en el lugar en donde se encuentran. Los países del primer mundo, por ejemplo, que se jactan de ser verdes, que se jactan de tener unos países con unos niveles de vida muy buenos y todo, pero ¿dónde están sus principales empresas, no? Váyanse al Asia
y vean cómo están muchos de los lugares en donde se encuentran sus empresas. O sea, simplemente relocalizan sus empresas, sus inversiones, y ellos crecen porque dicen, bueno, las ganancias son para estos países del primer mundo. En el tercer mundo dejan empleos. Y pues hay muchas exenciones, devoluciones de impuestos que los benefician con tal de que tenga la pobre gente un empleo. Pero ¿y ellos? ¿No? O sea, dense cuenta. Y no es que a estos grandes magnates vayan a repartirle a la gente, ¿no? Sino que por eso precisamente es que la economía mundial cada vez se está concentrando en muchas menos manos. Crece mucho la riqueza, sí, pero cada vez hay más pobres y los super ricos sí, siguen creciendo. ¿Pero a costa de qué? Entonces, que no les engañen simplemente con estas mediciones. No se asusten con estas mediciones. Te vas a ir dando cuenta, a ver, cómo hemos ido trabajando, ¿no? Cuando tengamos un aparato de salud digno. Porque aquí en México estaba completamente desmantelado y privatizado, entre comillas. Porque todo era una privatización oculta. Ahí estaban los contratos, ahí cada gobernador se encargaba de hacer su propio business, su propio negocio con sus institutos estatales de salud. Y ahí con las, la farmacia y todo esto, ya saben, todo lo que está. El aparato de educación, ahí tenemos otras mafias. En el aparato de energía también tenemos, o sea, todo está tomado por la corrupción. O sea, un país con una economía ficticia como la veníamos teniendo para que unos rufianes tuvieran el control de todo. Porque como acallas las voluntades, como acallas la opinión, pues compras a los medios. ¿Cómo acallas a todas las sector empresarial que son, ¿no? Los que poseen este 1%? Pues dales contratos, devuélveles impuestos, dales exenciones y píntalos y maquíllalos con un teletón, etc., ¿no? Haz asociaciones civiles para que la sociedad civil ayude y todo, pero era otra cosa. Entonces, señores, cuando se acaba todo eso, cuando dices, bueno, que se acabe y que en verdad empiece a funcionar la economía como se debe, pues nos topamos con una situación como en el momento en el que estábamos en el modelo de sustitución de importaciones y que entramos al modelo de la economía global. ¿Qué es lo que pasó con México? Que se acabó papá gobierno, se acabó la teta del Estado para las empresas y vino la ruina nacional porque no había la posibilidad, la economía no creció, se mantenía mamando del Estado, y cuando te tienes que enfrentar a la competencia internacional, ¿qué pasó? Pues que en la industria agraria no hay la poder de competir con economías donde sí tienen pues un nivel industrial en el agro bastante amplio, que dices, oye, pues tú lo que tienes que hacer con tanta gente que vives del temporal, que esperas a que un milagro caiga, pues no vas a competir y que necesitas mucha gente. Mejor allá, ¿no? O sea, es este tipo de cosas que ahora parece que se están repitiendo, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya no hay teta del Estado para los medios de comunicación, van a tronar. Ya no hay teta del Estado para inflar los precios de la construcción. ¿Qué le pasa a la industria de la construcción hoy, no? O sea, cuando son temas de que dices, a ver, que sea económicamente viable las cosas, que sea el mercado el que decida, te das cuenta que todos vivíamos en una nube. Una nube inventada por un aparato corrupto. Y hoy en día que se quiere hacer el cambio, yo creo que va a ser imposible realmente. Porque no es que una sola persona, aunque tenga mucho poder, lo pueda lograr. Porque son tantos intereses, son tantos frentes de batalla, que todos los aparatos que estaban ahí dando, teta del Estado, toma, no quieren perder esto. Tanto privados como públicos, y esto no nada más es en México, es en todas las economías del mundo. Claro, aquí se llegó a un extremo que ya era sumamente intolerable por el grado de desigualdad que tenemos a nivel nacional. Desigualdad económica. Que ese videoprograma todavía lo tengo por ahí, que sí lo tengo que hacer para pues mostrar un poco de esto y que se quiten esta venda en verdad. Yo no es que sea un... No sé, díganme como quieran, Chairo, peje zombie, lo que sea. Yo no apoyo ciegamente, ¿no? Porque soy realista en el sentido de
de que, bueno, el humano está podrido. Gran parte de mis compatriotas pues no son gente buena, ¿no? Aunque se diga así políticamente, que se oiga bien, ¿no? De que el mexicano es bueno y todo, pero no, la corrupción está en todos nosotros, desgraciadamente, y lo vemos a diario. Vemos como aquellos que entran al gobierno, que entran a intentar, ¿no? Supuestamente ayudar, es para hacer business. Hace poquito que fue la repartición del presupuesto para las colonias y todo, me acuerdo que llegaron a tocar y oye, para dar unos tinacos y todo, no sé qué, para la firma y todo, y para ver cómo se va a utilizar. Oye, digo, no necesitan tinacos la gente, aquí necesitamos seguridad, necesitamos alumbrado que sea con celdas solares y todo. Se puso, hoy en día estaban poniéndolo, pero sobre la avenida principal, pero donde están las colonias, hay falta alumbrado, hay falta, por ejemplo, el tema de los borrachos, el tema de la gente que anda en las calles. Dices, oye, quítenlos, pero ¿sabes qué? Hay un terreno aquí. ¿Por qué no lo ocupan y ponen huertos urbanos y metes a esta gente a trabajar? Ahí están las becas, ¿no? Que para los jóvenes construyendo el futuro, emplea a esta gente que necesita un propósito en su vida, ¿no? Y qué mejor que este tipo de huertos urbanos y que beneficien a la población que rodea todo esto, ¿no? En lugar de tenerlo ocioso, en lugar de que repartas el business de unos estúpidos tinacos de agua, ¿no? Eso, o sea, es súper tonto. En otras colonias dieron calefactores solares, pero dices, oye, faltan cosas que en verdad, pero es compra de voluntades y las empresas que se encargan de esta repartición son las que inflan los precios y aquellos que se encargan de empezar a ver supuestamente cómo se va a distribuir también se ven beneficiados. Entonces, es algo donde yo digo, este país nunca va a cambiar no sé, me enoja mucho, ¿no? Hablar de estos temas porque yo quisiera hacer un impacto, yo quisiera meterme a esto, pero sé que si me meto a la política sería muchas enemistades, porque yo, al igual que el presidente, no me importa el dinero en sí, sino cambiar las cosas. Y el problema es que yo veo a la gente tal cual es y sé que va a ser imposible poder cambiar un sistema corrupto. Porque la gente, cuando ya creció así, podrida, sin valores, en una familia podrida, si es que tuvo, ¿qué es lo que va a llegar a ser, no? Y vemos a estos que supuestamente se dicen grandes personas, que se las dan de muy acá, grandes empresarios, grandes abogados, grandes jueces, grandes la casta y todo. Muchos de ellos son una bola de rufianes y que no les importa a la gente. Y lo mismo se puede hablar de mucha gente, así como en la película de Parásitos, como ellos que intentan sobrevivir, ¿no? Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Se despide Pablo de su Gran Humana MX. Y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. En verdad, si pueden, cambien de pensar, compórtense, ya no sean malos. Sé que suena como de viejito, me van a decir ok boomer, pero solamente así podemos cambiar este planeta. De otra forma, yo creo que ni al 2100 va a llegar este planeta. Ahora sí me despido y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.